por esas cosas de la vida, no sé si decir de mejor manera, fue la voluntad de Dios que yo iniciara mi ministerio. Cuando terminé teología, no como pastor, sino que recibí la invitación de trabajar, dejar mi país, e irme a Guatemala e iniciar como profesor, maestro de Biblia en un secundario y una preparatoria en la ciudad de Guatemala. Así es que me tocó trabajar con muchachos, me llené de satisfacciones el compartir con ellos. Y fue en ese ambiente de los muchachos, y en el caso mío, más de 250 alumnos en esa institución, que en algún momento uno empieza a compartir con ellos, y hay ciertos alumnos que se vuelven más cercanos con uno. Hay cierto momento en que algunos se sienten desplazados por el profesor y algunos marginados porque empiezan a decir: el profesor tiene sus favoritos. ¿Cuántas veces escuché la queja de esos muchachos hace muchos años atrás? Quienes nos señalaban a nosotros los profesores diciendo: este es el favorito de la maestra tal, este es el favorito del pastor Mora. Y cuántas veces yo me acuerdo que había que pedir un favor de ir a la oficina, a la dirección, y entonces entre más de los 30 alumnos en el salón de clases usted decía: tal muchacho vaya, y los demás como que quedaban: yo quiero ir, ¿por qué lo mandó a él? Yo quiero salir un rato. Y usted sabe cómo son los muchachos en esos años de la prepa. Y siempre se da ese espíritu de que en un momento algunos profesores tienen sus favoritos. Y que se dan esas luchas, y a veces medio en broma, medio en serio. Y de hecho, y aquí tenemos muchos profesores en nuestro medio, tal vez ustedes han vivido eso, que alguien dice: es que este es el favorito de tal profesor. Quisiera invitarlos para que descubramos que esta situación, a veces tan complicada y embarazosa, no es exclusiva de maestros, de pastores, de dirigentes, de directores de recursos humanos, sino que Cristo también la enfrentó. Y en un círculo tan íntimo como el de sus discípulos. Y yo quisiera invitarles a buscar algunos pasajes de la Biblia, y voy a invitarles a que tomen su Biblia allí a mano y leamos en primer lugar 3 momentos en que Cristo se acercó más con algunos discípulos. El primero de ellos ya lo repasaron ustedes en la lección de escuela sabática. Cristo venía de cruzar el mar de Galilea, llegó ese día en la mañana, se baja de la barca, Jairo lo está esperando, él empieza a caminar. Recuerden la historia, la multitud lo empieza a rodear, él empieza a caminar lentamente, una mujer le toca el manto, él se detiene, pero después de atender esos detalles, atrasarse un poco, Jesús llega a la casa de Jairo. Y voy a invitarles a que busquen ahí en Marcos capítulo 5, versículos 37 al 42. Dice que no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. A todos los demás, a toda la multitud, al resto de los discípulos: ustedes quédense aquí afuera y solo ustedes me acompañan. Entraron, y dice el texto bíblico que las plañideras, esas mujeres pagadas profesionales para que lloraran, estaban haciendo su trabajo, y Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y entonces él, echando a todos afuera, los sacó, tomó al padre, a la niña y a los que estaban con él, Pedro, Santiago y Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y Jesús, delante de los ojos de esos 3 discípulos, levantó a esa niñita de la muerte. Ese milagro fue un momento impactante en el ministerio de Cristo, pero
sea como sea, empezó a levantar cierta idea. ¿Por qué esos 3 discípulos? ¿Y por qué pudo haber dicho Simón, pudo haber dicho Bartolomé, o bien pudo haber dicho Felipe? ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Por qué se llevó a ellos 3? El siguiente pasaje, Lucas capítulo 9. Ahí en el versículo 27, Lucas 9, 27. Cristo hace un anuncio fantástico, sorprendente. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y el texto es colocado allí prudentemente por el evangelista, porque inmediatamente viene cómo se cumplió esa profecía. Una semana después, dice el texto en el versículo 28, que Jesús, que estaba en el norte, allá en el norte de Israel, tomó a 3 de sus discípulos. ¿Quiénes? Los mismos 3, Pedro, Santiago y Juan. Y subiendo allí el monte Tabor, dice que los llevó allí y se transfiguró delante de ellos. Allí Cristo los dejó ver un breve destello de su majestad, de su gloria, y una breve imagen de su reino futuro imagínense qué privilegio, Moisés resucitado a un lado y Elías del otro lado, y ellos viendo esa imagen. Qué privilegio, qué emoción más grande. Pero surge la pregunta nuevamente, ¿tenía Cristo favoritismo aún en medio del círculo de los discípulos? Yo sé que nosotros, con toda reverencia, no intentaríamos aplicar una actitud favoritista en Jesús, y no lo consideramos así. Pero pongámonos en el lugar de esos 9 discípulos en ese momento. ¿Cómo se han sentido esos 9 discípulos cuando Cristo les dice, me llevo a estos 3? Y ellos ven a lo lejos, en la ladera de la colina, la silueta de 4 hombres subiendo el cerro, y ellos se quedaron ahí abajo. ¿Cómo se han sentido esos discípulos? Y tal vez se pusieron como los estudiantes. Jesús tiene favoritos. Un pasaje más. Y ya ahora en el momento crucial del ministerio de Cristo, ese jueves de noche de la semana de la Pasión, Cristo ha realizado la cena con sus discípulos, ha partido el pan con ellos, deciden irse caminando hacia el este, llegan al huerto de Getsemaní, al pie del monte de los Olivos, y entonces ahí en Mateo capítulo 26, capítulo 26, dice que a partir del versículo 36, Cristo llegó allí, estaba agobiado, estaba cansado, estaba angustiado por lo que le venía, sabía los terribles momentos que tendría que enfrentar, sabía todo lo que estaba en juego, y entonces los discípulos se recostaron, y dice el texto bíblico que Jesús llamó a sus 3 amigos íntimos y se retiró con ellos un poquito más lejos, y él se puso a orar. Él, como cualquier otro ser humano, necesitaba cariño, necesitaba simpatía, necesitaba unas palabras de apoyo en esos momentos difíciles, y lo buscó en esos 3 camaradas que se habían dormido. ¿Por qué ellos 3? Los otros discípulos eran iguales, seres humanos débiles y pecadores. ¿Por qué no buscar el apoyo de los otros discípulos? ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? Chicos, en ese momento sería bueno recordar algunos detalles para no confundirnos ante esa perspectiva de Jesús en su relación con el grupo de sus más allegados. En primer lugar, recordemos que Cristo ama a todos por igual. Juan 15, versículos 14 y 15. ¿Qué dijo Jesús? Juan 15, versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Os he llamado amigos porque todas las cosas que mi Padre me ha dado, os las he dado a conocer. En otras palabras, Dios y Jesús ve a todos como amigos. Cristo no tenía en su corazón esa actitud que hacen nosotros como seres humanos, como maestros, como profesores, como dirigentes. En el momento de buena o mala intención podemos cometer ese error. Cristo no tenía eso. Dice, vosotros sois mis amigos. Para Jesús todos eran sus amigos. Y de hecho, en Mateo 11:28, ese pasaje tan conocido, Él dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos. Cristo no dijo, venid a mí, Pedro, Santiago y Juan. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación que Él hace es a todos, los que estamos llenos de problemas, de dificultades, de luchas. Entonces, Cristo realmente no tiene favoritos. Cristo realmente no es que Él está seleccionando porque me cae mejor, o porque ella es más simpática, o porque ella es más amiga. Los amaba a todos por igual, así como ha amado a todo ser humano a través de la historia humana. Y Cristo es un amigo que no abandona ni traiciona. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo Él, hasta el fin del mundo. O sea que Cristo es alguien que nos va a acompañar, muchachos, en cada experiencia de nuestra vida cristiana. Él promete estar allí con nosotros. Entonces no es que Él dice, bueno, voy a bendecir a este muchacho porque me cae mejor, o le voy a dar una bendición especial a esta señorita porque es muy simpática. No, Él desea ayudar a todos, desea acompañarte, no importa quién eres, de dónde vienes, tu familia, tu origen étnico, tu sexo. Dios ama a todos por igual. Y yo creo que al recalcar estas ideas bíblicas de que Jesús nos llama a todos amigos, de que Él con sus discípulos a todos los veía por igual, nos empieza a dar la clave de por qué había algunos discípulos que eran los favoritos de Jesús. Y no que Cristo tuviera favoritos, sino que dependía de ellos, de los mismos discípulos, quiénes iban a ser los favoritos de Cristo. Dependía de ellos, ellos querían estar más cerca de Jesús y convertirse en los amigos cercanos de Él. Él estaba abierto con todos. ¿Quién buscaba más al maestro? ¿Quién llevaba a Él más a menudo sus problemas y le mostraba más confianza? ¿Quién apreciaba más su carácter y enseñanza? Eso nos hace pensar en Juan, uno de estos tres, en donde el hermano Juan dice que de todos los discípulos, Juan fue el que más contempló a Jesús, fue el que más anduvo cerca de Jesús, a tal punto que fue el que de todos sus discípulos reflejó más perfectamente el carácter de Cristo. Entonces no dependía de Jesús. Jesús estaba para todos. Dependía de ellos. De cada uno de ellos, cuántos se iban a acercar con Jesús. Y muchas veces pasa lo mismo con un maestro. No depende del maestro, a veces depende del muchacho, del alumno, si va a llegar donde la profesora y le va a buscar más, le va a pedir consejo. Muchas veces depende de eso. Recuerdo, volviendo a aquellos años allá en Guatemala, un muchacho llamado Alan. Él, desde el primer año, se acercó conmigo, me buscaba más. Era un muchacho que no era adventista, pero aún así me buscaba, me hablaba. Él se identificó conmigo porque yo era extranjero en esa tierra. Y él de hecho me empezó a contar su amorío con una de mis alumnas que también era muy amiga. Consiguió un buen consejero. Y él me empezó a contar todos esos detalles. De igual forma me hizo partícipe de los problemas de su hogar, me contó acerca de las dificultades que él tenía,
E inclusive yo fui parte en el proceso de su conversión y de su bautismo. Él era sincero. Y no fue que en este caso el pastor Mora tenía a alguien favorito. Era que simplemente Alan se preocupó más, tal vez en su lucha, en sus problemas, de buscar un consejero, y él fue el que se acercó más para hablar conmigo. Y esa es la actitud que nosotros debiésemos manifestar, muchachos, en nuestra experiencia cristiana. De ser los que buscamos más a Jesús. Él conoce nuestras luchas, Él sabe lo que estamos pasando, pero depende de nosotros. Depende de nosotros si vamos a ir a las matutinas, a las vespertinas en el hogar, si vamos a poner atención. Depende de nosotros si, como ayer en la noche, vamos a ir a la reunión de Abda, al momento de oración, y estar ahí cerca, un momento de oración buscando a Jesús con nuestros problemas, nuestras necesidades. Depende de nosotros. Si vamos a participar en la cena del Señor, si en vez de quedarnos viendo una película vamos a hacer un trabajo misionero, depende de nosotros si vamos a convertir a Jesús en nuestro mejor amigo. Y no crean, muchachos, que esto es mágico. No crean que todos iban a ser amigos de Jesús. Recuerden que muchos lo abandonaron. Piensen ustedes, por ejemplo, en Juan capítulo 6, en el famoso sermón allá en la sinagoga de Capernaum. Ese fue el punto culminante en el ministerio de Jesús. Ese fue el punto de quiebre. Cristo hace un sermón, predica acerca que Él, todos los discípulos habían visto y los judíos habían visto el milagro junto al mar de Galilea, había visto cómo había alimentado a 5,000, cómo había sanado personas, y todos salieron corriendo. Este es el hombre, este es el Mesías que necesitamos. Alimenta al pueblo, sana a los heridos, estamos hechos. Y cuando llegan a Capernaum, Cristo les dice: no, están equivocados. Si vienen a mí por los panes y los peces, están equivocados, porque yo soy el pan de vida, mi bendición es espiritual. ¿Y qué pasó? Lean ustedes ahí al final del capítulo 6, versículos 60 en adelante. Muchos lo empezaron a abandonar y muchos lo dejaron, y Cristo le dijo a sus discípulos: ¿queréis vosotros iros también? Y dijeron: no, Señor. Dijo Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Muchos abandonaron a Jesús. Entonces, este tema de ser los favoritos de Cristo es un desafío, chicos, para ustedes, para cada uno de ustedes en su vida cristiana. Depende de usted. O bien le puede pasar como ese grupo de judíos allá en la sinagoga de Capernaum ese sábado de mañana, que escogieron a dejar a Jesús porque no les convenía, no les agradó, no les complació en lo que ellos esperaban. O recordemos el caso del joven rico que llegó. Él dijo: sí, maestro, yo quiero que tú seas mi amigo, yo quiero ser tu favorito, quiero estar cerca de ti. ¿Qué le dijo Jesús? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y como él era un hombre rico, como era su ídolo, no quiso dejarlo y se fue triste porque no podía dejar a su amigo el dinero. Y señoritas, jóvenes, esa también puede ser tristemente la experiencia de nosotros. Nos aferramos a algunas cosas materiales, nos aferramos tal vez a fiestas, a celebraciones, o tal vez dinero, orgullo, aparecer y parecer. Y eso nos aleja de Jesús. Cuando Cristo desea ser nuestro amigo y desea convertirse en nuestro favorito. Pero una vez más, depende, muchachos, depende de cada uno de ustedes, si ustedes lo van a escoger o no. Increíblemente, algunos sus enemigos se convirtieron. De aquel hombre que era tan bueno, tan amigo, tan simpático como lo era Jesús, muchos se opusieron a él, lo atacaron y lo llegaron a crucificar. Entonces lo que hicieron Pedro, Santiago y Juan empieza a tomar más sentido. Ellos realmente sí lo buscaron a él de corazón, sí se dedicaron
Yo espero que ustedes capten esta idea, muchachos, es que hay que poner un esfuerzo, hay que poner un interés, como lo hicieron esos 3 discípulos de manera especial. Y podría cerrar aquí haciendo un llamado para que aceptemos a Jesús como nuestro mejor amigo, pero yo quisiera cerrar con 5 ideas básicas, rápidas, de cómo fue que ellos llegaron a ser los mejores amigos de Jesús. Cómo esos 3 discípulos, por lo que dice la Biblia, nos dice que llegaron a tener esa intimidad con el Maestro a tal punto que cuando Cristo quería hacer algo los llamaba a ellos. ¡Qué privilegio! En primer lugar, Mateo 4, 18 al 20. Dice allí, y qué coincidencia, Cristo está iniciando su ministerio, va al mar de Galilea, y allí vio a los hermanos, versículo 18, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ahí están esos 2 discípulos, y luego en el siguiente versículo dice que fue y llamó a Jacobo y a Juan. El primer requisito para convertirse en un hombre cercano de Jesús, en un amigo, una amiga cercana de Cristo, es aceptar su llamado, aceptar su invitación de amistad, ponerle el like, ponerle sí a la invitación de amigo y convertirse en amigo de Él, empezar a caminar con Él. En segundo lugar, Cristo los buscó, estuvo con ellos y ellos querían estar con Él realmente. Y vemos ahí en Mateo 20, versículos 20 al 28. Mateo 20, 20 al 28. La mamá de 2 de ellos, de Juan y de Santiago, va donde Jesús, como toda buena mamá, preocupada por su hijito, que yo quiero lo mejor para mi hijo, fue y le dijo: Maestro, yo quisiera que estos 2 discípulos estén contigo cerca. Ellos querían estar cerca de Jesús. Yo quisiera rescatar en este momento que es cierto, la petición de la hermana Zebedeo fue una petición un poco equivocada, porque llegó a pedir algo que tal vez era un poco ambicioso, pero refleja algo importante también, refleja el deseo que esos discípulos querían estar cerca de Jesús, querían vivir cerca de Él. Y yo creo que allí hay el segundo punto, es no solo aceptar, es querer compartir con esa persona. Es como el muchacho y la muchacha que se enamoran, que quieren estar con otra persona, quieren compartir, buscan la manera de estar con esa persona. Esa actitud fue la actitud de estos discípulos. En tercer lugar, Marcos 13:3. Marcos capítulo 13. Cristo está en su última semana. Él anuncia que el templo va a ser destruido, no va a caer piedra sobre piedra. Y vean lo que dice allí en el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, el evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 3, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, y se le sumó Andrés, hermano de Pedro, los mismos 3 discípulos. Ahí están, es que eran ellos los que buscaban más a Jesús, eran ellos los que se acercaban a estar con Él. Ellos se acercaron y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas. Es que, muchachos, como muchas veces sucede con un maestro, con una profesora, a veces depende de que usted sea la que vaya y lo busque. Y vaya usted con el pastor Rivera y le diga: pastor, tengo este problema. No es que el pastor tiene favor, es que muchas veces nadie se acerca. Y son los que se acercan los que ganan la ventaja de hablar, de compartir, de conocer. Y esa es la actitud que nosotros tenemos hacia Cristo: buscarlo, estar con Él, llamarlo, llevarle nuestras inquietudes, como lo hicieron los discípulos en ese momento. En cuarto lugar, y esto es sorprendente, si somos amigos y andamos con Jesús, nos vamos a equivocar. Y si nos vamos a equivocar porque somos humanos, equivoquémonos con Cristo. Lucas capítulo 9, 51 al 56. El Señor Jesús pasó por una aldea allí en Samaria. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Y entonces se acercaron 2 de estos favoritos de Jesús y le dicen, versículos 51, 52,
no lo recibieron, dice el versículo 53, y viendo eso sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces Jesús, el amigo de ellos, les los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Se equivocaron. Pero yo rescato aquí que aunque se equivocaron con Jesús a su lado. Se equivocaron de manera equivocada, como lo hizo Pedro tantas veces. Porque Pedro era el metido, era el bocón, que cuando Cristo hacía algo, él aparecía y decía algo, pero al menos lo hacía con Jesús, al menos estaba ahí con Jesús. Y yo creo que eso es parte de una persona que es un buen amigo, que está ahí, que habla, que pide, que dice cosas y que a veces se equivoca. Y gracias a Dios que Jesús, como nuestro mejor amigo, está dispuesto a escucharnos. Está dispuesto a escuchar a veces nuestros errores, nuestras ideas equivocadas. Él está dispuesto a escucharnos y a hablarnos. Y finalmente, trabajemos por Cristo. Y si algo hicieron estos discípulos, fue que participaron de Él en la misión de los 12, participaron con Jesús en la misión de los 70. Y es allí, trabajando y sirviendo a otras personas, donde nos acercamos más a Cristo Jesús como nuestro mejor amigo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Ese canto, ese himno, nos recuerda que podemos confiar en Jesús. Joven, señorita, Cristo está allí, no como un profesor defectuoso, con dificultades. No, Cristo está como una persona perfecta, como un buen amigo, allí esperándonos. Depende de usted, joven, señorita, convertirse en el favorito de Cristo Jesús.